y los autores son Daniel Peña e Isabel Gómez. ¿Cuando queráis? Hola, buenos días a todos. El trabajo que mi compañero Daniel y yo hemos hecho es sobre la adaptación del lente de contacto escleral en córnea irregular. Hemos desarrollado un índice por colores para que resulte mucho más fácil seguirlo. La primera parte la voy a hacer yo, la introducción con irregular y escleral, y la segunda parte la va a hacer Daniel, material, resultado y discusión. La hipótesis que nosotros perseguimos es que las lentes de contacto de apoyo escleral de diámetro de 15 milímetros son una buena solución tanto para todos los pacientes diagnosticados con córnea irregular. Y los objetivos que perseguimos es valorar los resultados que nos proporciona el estudio, tanto en agudeza visual, confort y sensación de ojo seco, así como intentar crear una guía que facilite la adaptación de estas lentes, puesto que se sale un poquito de lo habitual. La córnea es un tejido altamente diferenciado para permitir el paso de luz, debe permanecer transparente, por tanto, para ello. Una córnea irregular es una córnea que sufre una ectasia, es decir, sufre un aumento de su curvatura y, por tanto, un adelgazamiento de su espesor. Ello implica un aumento de la barometría, que ya han explicado mis compañeras anteriormente qué es, y una disminución de la sensibilidad al contraste. Las ectasias pueden aparecer naturalmente en los sujetos o pueden aparecer como consecuencia de un proceso que debilita la córnea, como puede ser una cirugía o puede ser un traumatismo. Ello produce mala visión. Disponemos de instrumentos que nos ayudan a acercarnos al conocimiento de la córnea, como es el topógrafo corneal. El topógrafo corneal tiene unos disco de plácido que proyecta sobre la córnea y la imagen la recoge en un software que va incorporado y nos ofrece imágenes de este tipo. Una córnea regular y esta es una córnea irregular. Con el topógrafo también podemos obtener información sobre las aberraciones corneales. Las aberraciones corneales son las responsables del 80% de las aberraciones totales del ojo. El cerebro es capaz de compensar gran parte de estas aberraciones, pero ante una ectasia aumentan tanto que no es capaz de hacerlo y se ve mal. Ya hemos visto una imagen similar en la que se ve claramente que la imagen de un punto no es un punto, sino que a consecuencia de las aberraciones es una imagen borrosa. Podemos clasificar las ectasias en función tanto de su forma como de su localización. Tenemos ectasias centrales, y tenemos todas estas, aunque destacamos el queratocono, ectasias generalizadas, tenemos el queratoglobo, y ectasias periféricas, de la que vamos a destacar la degeneración marginal pelúcida. El grupo de pacientes que nosotros hemos tenido para el estudio es un grupo heterogéneo que presentaban estos tres tipos de córnea irregular. El queratocono, que generalmente siempre es la ectasia más frecuente, suele ser central y cursa con miopía y astigmatismo irregular. La degeneración marginal pelúcida, que es una forma mucho más infrecuente y se ve aquí que generalmente es inferior y se distribuye de las 4 a las 8. Suele cursar con un astigmatismo contra la regla. Y por último, la ectasia iatrogénica, que es una alteración que se produce, como ya he dicho, cuando se somete a la córnea a tratamientos debilitantes, como puede ser una cirugía. Las soluciones o los tratamientos que se pueden ofrecer a estos pacientes van desde el tratamiento óptico al quirúrgico. Tratamiento óptico, en primer lugar tenemos las lentes oftálmicas o las gafas, que se puede ofrecer en estadios iniciales de la ectasia. Las lentes de contacto hidrofílicas, que son las que todos conocemos como blandas, para ectasias en grado 1 y 2, es decir, que avanzan un poquito más. Para grados más importantes, y también abarcan el 1 y el 2 hasta el grado 3, tenemos las lentes permeables al gas, las semirígidas. Y cuando ninguna de estas soluciones es suficiente para dar solución a los pacientes, existen diseños especiales de lente de contacto, como puede ser un sistema piggyback, donde se combina una lente permeable con una lente hidrofílica, o sistemas mixtos que combinan los materiales, o las lentes esclerales. A los tratamientos quirúrgicos se recurre cuando
la fisiología corneal está tan afectada por la ectasia que no existe posibilidad de dar otra solución. Tenemos el crosslinking, en el que se refuerza la córnea aumentando el número de enlaces covalentes entre colágeno, que es lo que la forma. Los anillos intraestromales, que lo que hacen es reforzarla y ayudan a frenar la protusión o el progreso de la ectasia, y la queratoplastia, que solo se realiza en el 20% de los casos. Es un trasplante de córnea. Nosotros hemos utilizado, como ya he dicho, la lente de apoyo escleral. En el dibujo se ve muy bien la diferencia de tamaño entre una lente corneal convencional y una lente escleral. Lo que nos hace pensar que, a priori, lo hemos visto que no era así, dificulta bastante su manipulación. Y también la adaptación por parte del adaptador, puesto que se sale un poquito de lo convencional. Ya vemos que cubre más de la córnea. Podemos clasificar las lentes en función de su diámetro, pueden ser corneales, corneales esclerales o las esclerales que nosotros hemos utilizado. Entonces, las lentes esclerales que nosotros hemos utilizado van desde 15 milímetros a 25 y su apoyo es totalmente escleral. Este dibujo ya entiende un poquito el apoyo de una lente corneal que cubre la córnea. La córnea escleral avanza un poquito más y la escleral lo que hace es no apoya en ella sino en la esclera, lo que hace es simplemente pasarla. En esta foto podemos ver la valoración de un paciente al que se le ha puesto una lente escleral. El color verde que se ve es un contraste que utilizamos para valorar las tinciones, se llama fluoresteína de la lente, por si hubiese toque en la córnea, que es lo que tratamos de proteger. Lo primero que se valora es la zona óptica, que es el centro. Para la elección de la primera lente de prueba lo que hacemos es utilizar el radio corneal más plano y en base a eso elegir el radio base, evitando que haya contacto. Lo normal es que siempre se calcula, la teoría dice que tiene que haber entre 100 y 150 micras de diferencia. La zona de transición es esta parte de aquí y es la zona que va desde la zona óptica a la de apoyo y nos da la altura sagital. Y por último la zona de apoyo, que es donde cae la lente y que no debe presionar, debe caer uniformemente sobre la esclera, pero tiene que tener cierto levantamiento para permitir el intercambio lagrimal. Nosotros, como ya he dicho, hemos utilizado el radio corneal más plano para la elección de esta primera lente de prueba, pero también se pueden utilizar otras técnicas como el cálculo de la altura sagital que propone Smith, en la que estudios recientes como el que ofrece la Universidad del Pacífico nos dicen que utilizando el topógrafo podemos obtener información de esta altura sagital para córneas para diámetros de 10 milímetros que se pueden extrapolar a 15, como lo que hemos utilizado, sumando 2.150 micras. Ahora voy a poner un vídeo de la valoración de una lente que hemos adaptado, es la Alexa S, que es la que hemos utilizado en el estudio, de material HDS y BK de 100. Aquí vamos a ver que efectivamente es una lente de gran diámetro, que está centrada. Vamos a valorar el centro en el que se intuye la pupila, que es importante verlo así para saber que no apoya sobre la córnea, sino que la protege. La zona de transición también se ve perfectamente bien y la zona de apoyo no presiona los vasos, sino que a medida que parpadea podemos ver que hay intercambio de lágrima. La lágrima pasa fácilmente. ¿De acuerdo? Para la valoración de estas lentes podemos utilizar tanto la biomicroscopía, que es una técnica que utiliza una lámpara de hendidura, que nos da imágenes o perfiles de la adaptación, tal y como aparece aquí en la fotografía. Aquí podemos ver una córnea, que además se ve claramente que está adelgazada. Lo que se ve en color verde es la lágrima, y se ve en color verde, como he dicho, porque tiene fluoresteína, y podemos ver que la cubre totalmente, crea un menisco que hemos dicho que tiene que ser de 100 a 150 micras, con lo cual la protege, y podemos ver la lente. También podemos utilizar la tomografía de coherencia óptica, que es una técnica biomédica prominente que nos ofrece imágenes en vivo del segmento anterior y posterior del ojo. Es una técnica que nos ofrece grandes posibilidades, pero resulta muy cara, con lo cual es muy difícil encontrarla en los gabinetes de contactología. La manipulación de las lentes, en principio, es complicada. Como vemos aquí, el paciente tiene que colocarse paralelo a una superficie horizontal, como puede ser una mesa, tiene que llenar la lente de solución salina y lo importante es que la inserte bien y además que no queden burbujas. Para la manipulación puedo hacer uso de unas ventosas, como podemos ver en el dibujo, y para la inserción, la colocación debería ser en esta posición, y para la extracción ponerla en posición inferior para que la lente no actúe como una ventosa sobre la córnea, produciendo cualquier daño.
Y con respecto a las complicaciones, las más habituales son, efectivamente, que se formen burbujas o que la lente esté cerrada y haya un enrojecimiento vulvar a consecuencia de ello. Para la segunda parte, material y método, la va a presentar mi compañero Daniel. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues como bien ha dicho mi compañera Isabel, voy a proceder a explicarles lo que ha sido la muestra, el material método, la elección de cómo hemos elegido los parámetros y las conclusiones propias. Bueno, en primer lugar, empezar, el estudio que hemos realizado es un estudio prospectivo observacional. Hemos contado con una muestra de 10 ojos, de los cuales, como podemos ver en esta diapositiva, el 50% de los ojos han sido queratocono, el otro 20% ha sido degeneración marginal pelúcida, un 10% ha sido una ectasia por LASIK y por último un 20% ha sido anillos intracorneales. Como bien ha dicho mi compañera Isabel, podemos observar que la patología, la ectasia corneal más frecuente que hemos encontrado ha sido el queratocono. Bueno, para el material que hemos usado lo hemos dividido en un material de gestión consistente en unos test estandarizados y unas fichas protocolorizadas. El material de evaluación y contacto lógico que hemos usado ha sido necesario para la obtención de una adaptación exitosa. Y el material estadístico necesario para sacar las conclusiones. Bueno, las pruebas preliminares. Hemos empezado con el paciente, en primer lugar, haciendo una graduación con gafa de prueba. Una vez que hemos alcanzado la mejor corrección con la misma, hemos procedido a tomar la agudeza visual en condiciones fotópicas y también hemos procedido a tomar la agudeza visual con el agujero estenopeico y con su mejor corrección. ¿De acuerdo? Esto lo hemos hecho para intentar ver si había alguna mejora entre la agudeza visual sin aberraciones y si iba a haber un incremento de esa agudeza visual. Más tarde hemos tomado la sensibilidad al contraste en condiciones mesópicas, hemos procedido a hacer un examen de lámpara hendidura para valorar la salud ocular de estos pacientes y posteriormente hemos hecho la topografía para sacar los datos keratométricos y el coeficiente de aberración corneal del paciente sin lente de contacto. Una vez que hemos tenido todos estos datos, hemos procedido a la selección de la primera lente de prueba. Una vez elegida la primera lente de prueba de la caja, una vez elegida la primera lente de la caja de prueba, hemos procedido a su evaluación, como bien ha comentado mi compañera Isabel, mediante fluoresceína y lámpara hendidura. Y mediante el método de ensayo-error hemos hecho los cambios necesarios hasta conseguir una adaptación óptima o la adaptación de la lente definitiva, que es lo que ha comentado antes también mi compañera. Una vez que hemos obtenido esa lente definitiva, hemos procedido otra vez a repetir las medidas que habíamos hecho anteriormente de la agudeza visual en condiciones fotópicas, la sensibilidad al contraste y hemos sacado el coeficiente de aberrometría corneal con lente de contacto, con el topógrafo. Bueno, para la estadística hemos utilizado las comparaciones de medidas de diferentes variables mediante el contraste hipótesis no paramétrica propuesto por Wilcoxon. Fijamos el nivel de confianza para todos los contrastes en el 95%, acorde al tamaño que teníamos de muestra. Bueno, esto para simplificar, diremos que siempre que veamos que el p-valor es inferior a 0,10, diremos que la diferencia de medias es estadísticamente significativa. Bueno. Pues vamos ahora a proceder a explicar en qué ha consistido la elección de los parámetros y cómo lo hemos hecho. Para el diámetro corneal nos encontramos que en la muestra que teníamos la media del diámetro horizontal medio era de 12,13 milímetros, además siendo el máximo y el mínimo bastante similar a esta media. Bueno, pues como bien ha dicho mi compañera Isabel, pensamos que una lente de 15 milímetros de diámetro era suficiente para salvaguardar la córnea y que no apoyara en ella. Bien. Bueno, en esta gráfica podemos ver, aquí estos serían los radios de la zona óptica que hemos elegido. Como bien ha dicho mi compañera Isabel, estas adaptaciones las vamos a empezar desde el centro hacia la periferia. Es decir, empezaremos siempre adaptando desde el radio central y luego iremos valorando poco a poco, y luego, una vez adaptado, iremos valorando la periferia. Bueno, en esta gráfica, como bien he dicho, podemos comparar los radios de la zona óptica comparados con los radios planos corneales obtenidos en el topógrafo. Como podemos ver, en algunas de las adaptaciones, ese radio de la zona óptica ha tenido que abrirse más plano que el radio plano corneal y en otras adaptaciones, como vemos, hemos tenido que adaptarlo más cerrado que el radio plano corneal. ¿De acuerdo? Esto hemos observado que normalmente en las adaptaciones o en córneas irregulares que tienen unos radios corneales más curvos, se procede a adaptar siempre un poquito más plano sobre K-plano, o sea, un poquito más plano, sí, sobre K-plano. Y en radios que tienen
aunque en atometrías que tienen radios más planos, se tiende a adaptar el radio base de la lente un poquito más curvo. Bueno, en concreto, en el 50% de las adaptaciones tuvimos que abrir sobre el K plano, además una media de 0,36 milímetros. Y en el otro 50% de las adaptaciones tuvimos que cerrar sobre K plano una media de 0,57 milímetros. Bueno, pues lo que como había dicho antes, una vez adaptada la zona central y que consiguiéramos un fluograma óptimo, hemos procedido a valorar la zona periférica de la lente. Este tipo de lentes permiten la personalización de la zona periférica, es decir, podemos abrir o cerrar el radio según nosotros queramos. Esto es muy necesario en algunas adaptaciones, puesto que la lente puede quedar identada en la zona periférica y oprimir los vasos conjuntivales. Bueno, pues para ello, como podemos observar en esta diapositiva, en el 60% de las adaptaciones tuvimos que abrir el radio periférico, además una media de 0,28 milímetros. Bueno, una vez adaptada la zona central y la zona periférica, pues nos pusimos a pensar cuántos cambios habíamos hecho por cada paciente, viendo que la media de cambios fueron 3, siendo el máximo de cambios 4 y el mínimo de cambios 2. Evidentemente, como bien ha dicho Isabel, nuestro objetivo es crear una adaptación que facilite, que disminuya este número de cambios. Entonces nos pusimos a comparar, pensamos en el método de evaluación de altura sagital que es SMIR, que ha explicado anteriormente mi compañera Isabel. Entonces, dicho esto, nos propusimos comparar la altura sagital de la lente definitiva que habíamos adaptado, la comparamos con la altura sagital calculada a través de ese método de SMIR. Bueno, pues vimos que pasó lo siguiente. Como podemos ver en esta gráfica, podemos ver que la mayoría, que sigue bastante correlación, hay bastante correlación entre una línea y otra, siendo únicamente los ojos 2, 5 y 6 los que no cumplen la norma. O sea, es decir, ese método se nos cumplió en el 70% de las adaptaciones. Bueno, pues una vez elegidos los parámetros, procedimos a valorar cómo había sido la mejora objetivamente de estos pacientes. Para la valoración objetiva de estos pacientes comparamos, como habíamos dicho antes, las agudezas visuales que habíamos tomado previas a adaptación, la sensibilidad al contraste y la barometría, y lo comparamos con las que habíamos obtenido al final de la adaptación, con la lente definitiva puesta. Y nos encontramos lo siguiente: en la comparación de las agudezas visuales, como podemos ver en esta gráfica, vemos que ya el paciente, la comparación entre la agudeza visual con gafa de prueba y la agudeza visual con estenopeico, ya vemos que hay una mejora. Que esa mejora se debe a la eliminación de las aberraciones por parte del agujero estenopeico. Pero es que ya no es eso lo que hemos observado, sino que encima, con la lente de contacto, hemos conseguido mejorar incluso más esa agudeza visual con respecto al agujero estenopeico, que teóricamente debería ser el tope. Esta mejora, además, si se pueden ver como se pueden fijar, sin lente de contacto y con lente de contacto definitiva, mejoró un 80% de los pacientes. Una mejora bastante importante, siendo además el p-valor, como hemos dicho antes, inferior a 10, inferior a 0,10, entonces es estadísticamente significativo. Bueno, en cuanto a la calidad visual y la sensibilidad al contraste, observamos que, como podemos ver en esta gráfica, en la que tenemos la línea de puntos discontinua limitada por arriba y por abajo, en la que sería, digamos, las esperadas o el límite de lo esperado, podemos ver en la línea de color azul la sensibilidad al contraste que tomamos sin lente y en la curva de color naranja la que tomamos con la lente de contacto definitiva. Bueno, pues como podemos observar en la curva azul, vemos que estos pacientes generalmente tienen una disminución bastante alta en las frecuencias, una disminución bastante importante en las frecuencias altas, siendo como podemos ver aquí. Bueno, pues con la lente de contacto hemos conseguido meterlas dentro, ¿de acuerdo? Sí, se puede, como pueden observar aquí, la línea naranja la conseguimos meter dentro del límite de la curva de sensibilidad al contraste. Y ya no es eso, las medias, como podemos observar aquí, y las frecuencias bajas las hemos mejorado incluso con respecto a lo que encontramos en la primera toma de sensibilidad al contraste sin lente de contacto. Bueno, en cuanto a la aberración corneal, como bien ha explicado antes nuestras compañeras en el anterior trabajo, a mayor aberración corneal, es decir, cuanto el coeficiente de aberración corneal sea más alto, las aberraciones van a tener más peso en la imagen final del sujeto o del ojo, y evidentemente la imagen será más borrosa. Bueno, pues nos encontramos en la comparación que hicimos en la aberrometría sin lente de contacto y en la aberrometría con lente de contacto, que el coeficiente de aberración corneal de alto orden disminuyó en un 96,75%. Es decir, casi el 100% de las aberraciones de alto orden las conseguimos eliminar. Bueno, pues una vez acabada la evaluación objetiva, pasamos a los pacientes unos test subjetivos, en concreto que fueron el
el OSDI de sequedad ocular y el VAS de satisfacción visual para que lo rellenaran ellos en su casa y valorar la sensación subjetiva que tenía cada paciente. Bueno, el test OSDI se entregó previa a la adaptación y una vez adaptada la lente de contacto definitiva. El test OSDI de sequedad ocular pasa un poquito igual que como con la aberración. A mayor puntuación que tengan en el test, significará que la sensación de sequedad ocular es mayor. Bueno, pues como podemos observar también, esa sensación subjetiva de sequedad disminuyó con la lente de contacto definitiva, en concreto un 55,73%. Esto además para estos pacientes suele ser bastante importante, porque estos pacientes además, como bien se sabe, suelen tener unas córneas, suelen tener unos ojos bastante secos. Bueno, y en cuanto al test VAS de satisfacción visual, es un test que entregamos a los pacientes una vez acaba la adaptación con la lente de contacto definitiva para que lo rellenaran unos determinados días. Bueno, como podemos ver en la gráfica, ya partimos del principio de una puntuación bastante alta, tanto en confort como en visión, y ya no eso, sino que tiende a tener una pequeña mejora hacia la mitad de la valoración, ya estableciéndose hasta el final. Es decir, la puntuación media además que se obtuvo fue 8,3 y 8,5, tanto en confort como en visión, es decir, unas puntuaciones muy altas o una valoración muy positiva del paciente por parte de la lente por parte del paciente. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, como bien hemos obtenido unos resultados tan positivos, pues evidentemente son unas conclusiones bastante positivas. Evidentemente la mejora de la agudeza visual y la mejora que obtuvimos en la agudeza visual tanto objetivamente como pudimos ver con las pruebas realizadas previas y después, y la mejora subjetiva que refirió el paciente, es decir, tuvieron una sensación de que veían infinitamente mejor para ellos. La sensación de ojo seco además disminuyó, es decir, por lo tanto mejoramos también el confort de esos pacientes, se disminuyeron las aberraciones de alto orden y se mejoró la sensibilidad de contraste, mejorando la calidad de imagen retiniana que obtuvimos, que tenía el paciente. Y luego, una cosa que a priori iba a ser un inconveniente, que era la manipulación, como bien ha dicho mi compañera Isabel, de estas lentes al ser de gran diámetro, que complica bastante la inserción, vimos que no fue tal problema. O sea, en general los pacientes se valían bastante bien y no tuvimos mayor complicación con ello. Y luego también, en cuanto a la elección de parámetros, como podemos ver, la selección que hemos hecho nosotros a partir del diámetro y del radio plano corneal para la adaptación ha sido bastante positiva porque las adaptaciones se han podido llevar a cabo, pero evidentemente también tenemos que decir que la selección a partir de la altura sagital mediante la técnica de evaluación de Smith nos ha sorprendido en que ha mejorado bastante y que pensamos que podría reducir bastante el número de cambios por pacientes. Evidentemente esto llevaría a reducir tiempo de adaptación y mejorar además la sensación mejorar en todos los aspectos de las adaptaciones. Evidentemente pensamos que existe la necesidad también de contar con otros aparatos más especializados como OCT, aparte de esta técnica, pero contar con aparatos más especializados como la tomografía de coherencia óptica o la OCT que faciliten aún más la adaptación. Y también pensamos que sería necesario trabajar mucho más en los diseños de estas lentes, ampliando las cajas de prueba, que nos permita por lo menos tener un más rango de parámetros para la hora de adaptar este tipo de lentes. Bueno, pues muchas gracias, sobre todo agradecerle a los pacientes que han participado en nuestro estudio, al COI y a su fundación por permitirnos exponer este trabajo, a Piedra, en concreto a Mariano, que nos ha ayudado y nos abrió las puertas de su casa de par en par, a María José por todo el trabajo que nos ha dedicado y siempre respondiéndonos con una sonrisa, a Antonio Verdejo, nuestro profesor director de trabajo, por darnos luz cuando veíamos todo negro, a nuestros compañeros que nos han hecho pasar un año inolvidable, a nuestras familias que siempre han estado ahí y a Joaquín López como mención especial por todo lo que nos ha ayudado. Bueno, pues muchas gracias.